La parte que a mí me corresponde, les voy a platicar un poquito de lo que es el modelo de herramientas necesarias para hacer ciencia de datos y luego una pequeña introducción al paquete de Tidyverse para poder adentrarme después al uso de pipes, una alternativa para el uso de pipes, cuándo no usar pipes y otros operadores de este paquete Magritte R donde viene el operador de los pipes. Entonces, una buena parte del material es prácticamente una traducción de este libro de Introducción a la Ciencia de Datos desde R. Esta liga que está aquí es un libro bien bonito, si tienen oportunidad, y esa liga es la versión en PDF, entonces tienen acceso a todo el libro de manera gratuita. Y en ese libro dicen que para poder hacer ciencia de datos, tú tienes, bueno, proponen este modelo de herramientas. Empiezas importando los datos a tu sesión de R, o sea, haces un read table de alguna manera llegas tu información dentro de una sesión de R. Luego viene un proceso de tidy, como de ordenamiento, para tener los datos, el esfuerzo de estar transformando los datos de su formato original a un formato que nos permite estarlos manipulando dentro de R. Ya que tienes esto ordenado, viene un proceso de transformación, visualización y modelado, que es un ciclo en el que vas a permanecer hasta que logres entender los datos y tengas la capacidad de llevar a cabo la última actividad, que es realmente la que nos interesa la mayoría de las veces, que es comunicar. Tú tienes un conjunto de datos que quieres analizar para poder comunicar algo acerca de ellos. Esta comunicación puede ser un artículo, puede ser una ponencia, puede ser parte de un trabajo mucho más grande, ¿no? Entonces, para llevar a cabo todas estas tareas de importar, ordenar, transformar, visualizar, modelar y comunicar, existe el paquete Tidyverse. Entonces, Tidyverse es en realidad un conjunto de bibliotecas o de librerías que incluyen ggplot2, que sirve para hacer gráficos, Pur, que ayuda a hacer programación funcional, Tible, que es un iterador sobre data frames, y entonces toma un data frame, además de que los data frames los trabaja de manera más eficiente. Deplir, que te permite ordenar, seleccionar y modificar datos. Tider, que rearregla los datos. String, que trabaja con cadenas de caracteres. readr, que importa los datos desde archivos. Y forcats, que te permite trabajar con variables categóricas. Los requisitos para poder trabajar con el paquete Tidyverse, pues es hacer la instalación del paquete con install package. Entonces yo aquí tengo mi sesión de RStudio. Entonces iniciamos haciendo un install package de Tidyverse package. Aquí es donde me falta una S. Ok. Entonces, la primera vez que ustedes instalan Tidyverse, pues les aparece todas las librerías que tienen, te va diciendo lo que descargó. Si ya tienes el paquete instalado, pues esto va a ser muy rápido, como en mi caso, ¿no? Como yo ya lo había instalado con anterioridad, pues básicamente que solo lo volví a descargar y vio que ya estaba. Cuando lo hacen por primera vez, sí descarga un montón de cosas, pero si ya lo tienen, pues solamente hay que cargarlo, Tidyverse, ejecuto, y normalmente cuando lo cargo, lo que te puede decir es todos los paquetes que está cargando, que en este caso son estos, y te notifica con qué funciones hay conflictos. Por ejemplo, Tidyverse tiene una función que se llama filter, y como el paquete stat que viene de por sí en R también tiene una función filter, dice que eso puede generar un conflicto. Entonces te sugiere que utilices la nomenclatura del nombre del paquete, 4 puntos, nombre de la función, para evitar ambigüedad. Y lo mismo pasa con una función que se llama lang. ¿Ok? Entonces, en esta sección del curso vamos a trabajar con una tabla que se llama MSLib ggplot2, que tiene la información de 83 mamíferos descritos en 11 columnas y que básicamente te habla de la cantidad de tiempo que duermen estos mamíferos, el tamaño de su cerebro, de su cuerpo, de qué género son y cuánto tiempo permanecen en REM.
Esto de REM viene de Rapid Eye Movement, que se supone que nosotros los mamíferos cuando dormimos, llegamos a un periodo de sueño profundo, empezamos a tener un movimiento rápido de los ojos. Entonces, esta tabla tiene esa información. Esta tabla está en la liga de los materiales que Jocelyn ya les puso en el chat y ahí viene esta tabla MSlib. Entonces MSlib yo aquí en mi computadora pues lo instalé en un directorio dentro de este curso de Art Ladies, dentro de un directorio data. Entonces si lo quisiera leer, pues pongo msleep, va a ser el nombre de la variable donde voy a recibir mis datos y lo voy a leer con una función que se llama readCSV porque es un archivo separado por comas. Entonces, con esta función leo los archivos. Ese CSV viene de Command Separate Values, está en un directorio que se llama Data y de hecho, si yo le doy Tab, me completa el nombre. Entonces, leo la tabla, le voy a dar un head para que ustedes puedan darle una mirada a estos datos. Y si se fijan, pues tengo el nombre del mamífero, su género, cómo se alimenta, a qué orden pertenece, etcétera, etcétera, ¿no? Y como le dije, head, pues nada más me muestra los 6 primeros. Ahora, readCSV lee los datos como un data frame por default, pero como yo voy a trabajar con Tidyverse, Tidyverse prefiere trabajar con tibles, que son una versión mejorada de los data frame. Entonces, voy a generar una nueva variable que se llama, perdón, le voy a poner T de tibles, tmsleep, o sea, el mismo nombre, pero con una T al principio. Y voy a utilizar una función, que es la función asDeTible, para convertirlo, msleep. Y ya, compartí. Si yo le doy una mirada a este nuevo objeto, fíjense que incluso desde la manera de despliegue mejora mucho la presentación de los datos, como que aparecen más ordenados y si su visualización es mejor, aparece el tipo del dato debajo de cada nombre de columna, en fin, tiene varias ventajas. Entonces, dentro de Tidyverse, yo les decía que hay una función que se llama deplir, que me permite ordenar y seleccionar y un poco como manipular los datos. Entonces, esta función deplir tiene una función filter que lo que hace es filtrar de la tabla. No sé si todo el mundo visualiza que un data frame o un tible, que es una versión corregida del data frame, en realidad es una tabla donde yo tengo un conjunto de renglones. Cada renglón describe un objeto en términos de atributos que corresponden a las columnas. Entonces, cada uno de mis objetos está descrito en el renglón y los atributos que describen ese objeto están en términos de estas columnas. Cuando yo utilizo la función filter de deplir, lo que estoy haciendo es, o mi deseo es seleccionar algunos de estos renglones de la tabla completa a partir de ciertas condiciones. Hay otra función que se llama arrange, que lo que hace es ordenar. Por ejemplo, si tengo un data frame con nombres de personas, personas comunes y corrientes como los que puse aquí, y quisiera ordenar la tabla completa a partir del apellido paterno, por ejemplo, pues entonces empieza a ordenar primero los que empiezan con A, luego los que empiezan con B, si los hubiera, hasta la G. Y si yo le pongo más de un criterio de ordenamiento, por ejemplo, si en esta tabla le hubiera dicho ordena por el apellido paterno y luego apellido materno como segundo criterio, en realidad ella va a tomar el primer criterio para ordenar y en el momento en que encuentra dos valores equivalentes es que va al segundo criterio para seguir ordenando. Como aquí encontró García, García y García, entonces va a ordenar con en este momento es cuando utiliza el segundo criterio de ordenamiento y toma a Martínez primero, Pérez después,
Y este nulo, no es que los nulos sean más grandes y por eso los dejé al final. En realidad los nulos, como recordarán, no se pueden utilizar en criterios, casi que ningún criterio. Entonces, cuando R encuentra estos nulos, los va dejando al final y ya que terminó de ordenar todo lo que puede ordenar, pues al final deja las cosas que tienen nulos. Entonces, por eso este Charlie García, que no tiene su segundo apellido, lo deja al final, ¿no? Y este comentario va porque luego si quiero ordenar por nombre, apellido paterno, apellido materno, pues a lo mejor con el simple nombre ya los ordena todos. Bueno, quizá el Gabriel, entonces pasa al segundo criterio. Ah, tengo un Gabriel García. Ah, entonces es la única situación en la cual paso al tercer criterio. Pero si mi primer criterio me permite ordenar a todos, nunca voy a tocar mi segundo y mi tercero o los otros conjuntos de criterios. Y nuevamente sigue haciendo que los nulos queden al final de mi ordenamiento. Otro, otra función que tiene Deplir es el select. Cuando yo tengo un select, tengo mi data frame y lo que quiero es seleccionar ciertas columnas. En este ejemplo con el que estamos trabajando de los mamíferos, yo les digo que tengo 11 columnas y a veces no es cómodo trabajar con las 11 columnas simultáneamente. Entonces, imagínense que en lugar de tener 11, tenga 50 o 75 columnas. Entonces, la función select me permite concentrarme en aquellas columnas que realmente me interesan al momento. Entonces, a partir de un data frame, cuando yo utilizo una función select, lo que le digo normalmente en el select es qué columnas son las que me interesan y solo me muestra la información correspondiente a estas columnas. Otra función que utiliza Deplir es el mutate. Yo se los estoy platicando un poco porque asumo que para la mayoría de los que están aquí ya conocen estas funciones, entonces estamos haciendo una especie de recordatorio. La sesión pasada de Arleidis Cuernavaca justo platicamos de estas funciones de Deplir, pero si alguien tuviera duda y quisiera conocer más de esto, les sugiero que vayan y vean el video por si les quedara alguna duda. Ahorita solamente es una plática general, un poco como recordatorio de está la función select, está la función mutate. En el caso de la función mutate, quieres generar una columna más para ese data frame. Entonces eso lo puedes lograr con mutate. Y todas estas funciones que puse antes las podemos colapsar en un resumen con una función que se llama summarize, muy parecida al summarize que utilizamos con los data frames que te permiten obtener datos en grupo de todos, de toda la tabla. Pero además tenemos otra función que es súper útil que se llama group by, la cual permite agrupar por cierto criterio. Agrúpame por apellido paterno, agrúpame por ciudad, agrúpame por, y entonces me permite sacar funciones de agrupación por características de interés. Entonces, esto, recordatorio de las funciones, viene a caso porque Deplir, como la mayoría de los paquetes que tiene Tidyverse, te permite utilizar, bueno, más bien trabaja bajo el concepto de una gramática de manipulación de datos. Casi estoy segura que todo el mundo aquí ha trabajado con ggplot y cuando hablamos de esta gramática, tienen muy claro que hay una parte donde se establece el objeto con el que vas a trabajar y luego las características de la gráfica y luego los aditamentos de la gráfica. Entonces, eso ocurre para todos estos paquetes de Tidyverse. En todos ellos, el primer argumento es el nombre del data frame o del tibles o del objeto con el que quieres trabajar. Entonces, si ustedes vieran como la gramática en español, que tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, y normalmente el verbo se aplica sobre el sujeto. Entonces, en esta gramática de Tidyverse ocurre lo mismo. Tú tienes un objeto que es quien va a recibir la acción
y el verbo o la acción es la función. Por ejemplo, en el caso de filter, tú vas a decir filter, el nombre del objeto sobre el que quieres trabajar, y luego el complemento. Y así mismo como en español, el complemento lo que hace es modificar o ponerle adorno a la frase. Yo puedo decir yo corro, pero si digo yo corro muy rápido, el muy rápido es el complemento, es la particularidad de cómo voy a correr, ¿ok? Entonces aquí yo voy a aplicar el verbo filtrar sobre mi data frame y el complemento me permite dar los detalles de exactamente cómo quiero que filtre, con qué argumentos. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Antes de llegar a este ejemplo, yo creo que por algún lugar, aquí está la lectura de la tabla que hicimos hace rato. Entonces, sobre esta tabla yo voy a aplicar un ejemplo para ver esto del filter, ¿no? Entonces, me voy a cambiar ahora a mi RStudio y pongo el ejemplo concreto de un filter. Entonces, mi acción es filter, mi objeto es TMSleep y el complemento o los detalles de cómo voy a filtrar. Quiero filtrar a todos los mamíferos cuya alimentación es carnívora, ¿no? Entonces, aplico y lo que hace es de los 83 elementos que tenía la tabla, me regresa solamente 19, todos ellos con una alimentación, aquí está el bore, en la tercera columna todos ellos tienen la característica carne, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de esta gramática de la que les estoy hablando. Y estas gramáticas, normalmente las usamos un verbo sobre un objeto, guardamos en un nuevo objeto, ese objeto lo metemos en otra acción y luego en otra acción, y esas acciones pueden ser filtrar y luego seleccionar sobre ciertas columnas y luego mandar el resultado o hacer un group by para poder hacer después una gráfica. Pero hacemos los enunciados secuenciales. Y la gran fortaleza de Tidyverse es el uso de estos pipes. Esto que me voy a regresar ahora a la presentación. Y aquí en la presentación tengo esto del uso de los pipes. Este símbolo, más bien estos tres caracteres que componen este nuevo operador, se llama operador pipes. Y el operador pipe es muy parecido al pipe que utilizamos en Unix. No sé cuántas personas aquí han utilizado Unix, el pipe de Unix, que es un palito que sí parece más un pipe, una tubería. Pero la idea del pipe, o sea, pipe en español se llama tubería y literalmente es eso, una tubería. Entonces, para los que ya hayan trabajado con el pipe de Unix, es exactamente lo mismo. La idea es que tú tienes un proceso que va a dar una salida, lo metes en el tubo y del otro lado del tubo hay otra función u otro proceso esperando esa salida para empezar a trabajar sobre él. Entonces, en el chat también me pusieron, muy bien. Entonces, ese es el uso de Pipe. Yo ya puse mi library Tidyverse, no sé si todo el mundo ya lo puso o de los que lo están siguiendo en vivo, si no, después con calmita lo pondrían. A veces estos operadores necesitan también que hagamos el llamado de la librería MagriTTR, que aparece un poquito más abajo, aquí, MagriTTR. Entonces, yo lo voy a poner en mi sesión para evitar que me vaya a decir que no conoce el operador. Entonces pongo library MagriTTR. Library, si no me como la letra, yo creo que sí me va a entender. Ok, entonces ya me cargó library y estaría lista para empezar a ver el primer ejemplo. Entonces en la presentación dice que el ejemplo que queremos llevar a cabo es tomar la tabla TM-Sleep,
seleccionar el nombre y el peso del cerebro y del cuerpo de los mamíferos y aplicar la función head para ver solamente la parte superior de ese resultado. Entonces, me voy a mi sesión de RStudio y el primer paso dice, toma la tabla MSlip. Allí está la tabla MSlip. Mándala a la función de selección, bueno, no dice mándala, pero dice selecciona el nombre, el peso del cerebro y el peso del cuerpo. Entonces yo esta tabla pongo este operador, por ciento mayor que por ciento. En Unix ponemos a veces también ese mayor que para redirigir una salida. Aquí, como ese mayor que ya es un operador que R utiliza para indicar justo mayor que, necesitamos ponerle algo extra y entonces ponemos ese por ciento mayor que por ciento para indicar que este es un nuevo operador que se llama pipe, o sea, tubo. Entonces, yo estoy metiendo la tabla por ese tubo y quien la cacha del otro lado es mi función select. Entonces, lo voy a cachar con select. En la gramática original, el primer parámetro de select era el nombre del objeto con el que quería trabajar. Pero como aquí ya le estoy vaciando el objeto a través de esta tubería, ya no necesito especificarle el nombre del objeto y me voy directo al complemento, a los detalles de qué es lo que quiero seleccionar. Bueno, quiero seleccionar el nombre, quiero seleccionar el peso del cerebro y quiero seleccionar el peso del cuerpo. Y como no quiero que me muestre toda la tabla, sino solamente ver el encabezado, utilizo nuevamente mi operador pipe para reenviar esto a la función head. Y entonces ahora sí ejecuto. Y la tabla la mandó al select, select tomó el nombre, el peso del cerebro y el peso del cuerpo, y ese resultado que tenía 83 renglones se lo envió a la función head, quien solo me regresa los primeros 6 renglones. ¿Ok? Esta es la idea de los pipe. Tienes una función o un proceso, se lo envías al siguiente proceso y este proceso está tomando como entrada lo que viene del otro lado del pipe, lo que entró por el tubo. Y de este select salen 83 renglones con esas exclusivas 3 columnas, pero esa salida entra por el tubo, en lugar de arrojarle a la pantalla, entra al tubo y lo recibe la función head. La función head originalmente debería de llevar entre paréntesis el nombre del objeto sobre el que quieres trabajar, pero como ya lo recibió de la salida de la tubería, simplemente procesa esa entrada y lo arroja a la pantalla. Va de nuevo con esta función. La función select trabaja sobre una tabla. Les voy a ver, me voy a regresar a mi función select que estaba aquí. Aquí están viendo el diagramita de la función select. Ok, yo tengo un data frame y cuando utilizo select le digo un conjunto de columnas que quiero que me despliegue. Ya no quiero que me muestre las 11 columnas que tiene la tabla TMS, sino solamente que me diga, que me seleccione algunas de ellas y esa parte sea la que me muestre. Eso hace la función select. Y la función head, tú le pasas un data frame non-tible y solamente te muestra los 6 primeros renglones. Entonces, cuando yo utilizo este MSlip y se lo paso a esta tubería, este por ciento mayor que por ciento, imaginen que es un tubo. Entonces, si yo agarro la tabla y la meto a ese tubo, lo que va a salir del otro lado del tubo es la tabla. Y quien lo recibe es esta función select. Entonces, ya sabe que tiene que trabajar con MSlip y el complemento del select dice, de esa tabla, en lugar de mostrarme los 11 columnas, muéstrame solamente el nombre, el peso del cerebro y el peso del cuerpo. Entonces, de las 11, solamente me va a mostrar 11. Pero en esta parte, es más, miren, vamos haciéndolo por partes. Yo tengo este MSlip, se los voy a mostrar en la pantalla. Son los 83 renglones con las 11 columnas.
el peso del cuerpo, el peso del cerebro, cuánto tiempo pasa despierto, el sleep cycle, las 11 columnas que describen esta tabla completa. Pero si eso yo se lo paso al select y ejecuto solamente esta parte, entonces me sigue mostrando los 83, pero solamente para las 3 columnas que le indiqué en el select, el name, el cerebro, el peso del cerebro y el peso del cuerpo. Y si esa salida se la mando a su vez al head, entonces solamente me muestra de esas 3 columnas los 6 primeros renglones. Esta parte del pipe te permite ir tomando del lado, lo que sale del lado izquierdo, irlo metiendo al lado derecho. Vamos a verlo con otro ejemplo. Si queremos obtener solo los nombres de las especies domesticadas, utilizaremos filter y luego select, porque filter me permite seleccionar un grupo de renglones de interés y el select me permite decir qué columnas. No quiero ver todas las columnas, sino ciertas columnas. Entonces el filter, para filtrar renglones, yo normalmente utilizo una condición lógica, que uno de los campos de la tabla sea igual o diferente o mayor o menor. Pongo una condición con una relacional que puedo evaluar a falso o verdadero. Entonces, como aquí me están pidiendo ver solamente las especies domesticadas, pues voy a utilizar el campo de conservation y le voy a decir que me muestre solo aquellos que son exactamente igual a domesticate. O sea, solamente los mamíferos que están domesticados. Pero no quiero que me muestre las 11 columnas, solamente quiero ver el nombre. Entonces, después de que lleve a cabo el filtro de esos renglones, quiero que seleccione solamente la columna de nombre. Me va a tomar solo aquellos mamíferos domesticados y de toda esa subtabla solamente la columna nombre. Entonces, permítanme irlo poniendo acá en el RStudio. Entonces voy a empezar tomando msleep y, perdón, msleep. Y ese msleep, si yo lo ejecuto aquí, me muestra toda la tabla, 83 renglones, 11 columnas, y eso lo voy a mandar a filter. Entonces, filter va a filtrarme renglones. ¿Qué renglones? ¿Qué debe cumplir cada renglón que quiero filtrar? Bueno, quiero que cumpla que la conservación diga domesticate. Domesticate. Entonces, si ejecuto esta parte, me muestra 10 mamíferos cuya tipo de conservación es domesticado. Estos 10 mamíferos son domesticados, pero me está mostrando de esos 10 mamíferos las 11 características que lo describen, el nombre, el género, la alimentación, y yo solamente quiero ver el nombre. Entonces, esta tabla la mando a Head. Y ahora sí, solamente me muestra, es cierto, miren, me sigue mostrando las 11 columnas, se quedó solamente con los primeros 6 renglones, porque cuando yo quiero que me muestre solo el nombre, lo que tengo que hacer es poner la función select, y en select le digo que solamente quiero el nombre. Entonces, esta es la parte que quiero ejecutar. Ahora sí me muestra los 10 renglones, solamente el nombre. Ah, pero además en las indicaciones me dijeron que no quieren todos los nombres, que solamente quieren el encabezado, o sea, los 6 primeros renglones. Entonces ejecuto nuevamente y ahora sí, solamente me muestra los 6 primeros. ¿Ok? Entonces, este es el poder de las tuberías. Porque imagínense que quieren explorar la relación que hay. Dice Caro que tiene 3 preguntas. ¿Hay un límite en la cantidad de pipe por la complejidad? Por ejemplo, no hay un límite, pero la recomendación es que si tienes más de 10 pasos
seguidos, puede volverse complicado rastrear errores. Entonces se recomienda que no utilices más de 10, no porque no se pueda utilizar más, es una cuestión de claridad en la programación. ¿Se pueden repetir procesos, por ejemplo, utilizar el head o el filter varias veces? Claro que sí, porque tú utilizas el filter aquí, se lo mandas a un head, bueno, no, ahí ya no tendría mucho caso. Tú utilizas un filter, se lo mandas al select y luego quieres hacer un segundo filter sobre la salida que te dio el select y lo puedes volver a aplicar porque son llamados independientes a la función. Y luego dice número 3, sabes sin buscar si hay todos, si hay abreviatura con teclado para el pipe. No lo sé. No sé si alguien aquí lo sepa, agradecería que nos lo dijera. Ah, muchas gracias, Daniel. Control Shift M. Ok. A ver, es Control Shift M. Wow. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar a hacer un ejemplo de un proceso un poquito más complejo. Vamos a imaginar que queremos explorar la relación entre el tiempo de sueño, REM, y el tipo de alimentación, pero filtrando para grupos de menos de 20 individuos, ¿no? Entonces, no sé si se entiende. Quiero tomar toda mi tabla y luego ver la relación que tiene el sueño y el RCM. La relación entre el sueño y el RCM, pues ahí como que habría que aplicar algo de estadística, pero cuando tú trabajas con estadística, pues no puedes trabajar con grupos muy pequeñitos, entonces habría que filtrar para grupos que tengan menos de 20 elementos para tratar de disminuir el ruido. Entonces esto lo vamos a hacer siguiendo 3 datos. Primero vamos a agrupar por una variable de interés, luego vamos a sumarizar los cálculos de otras variables de interés y luego vamos a filtrar para remover el ruido. Entonces, primero voy a utilizar la función groupBy para agrupar la tabla mSleep utilizando el tipo de alimentación. Estoy agrupando los que son carnívoros por un lado, los herbívoros por otro, etc. Y eso lo guardo en una nueva variable que se llama BOR. Luego voy a calcular la media de los datos para cada uno de esos grupos. Entonces utilizo la función summarize para BOR y quiero contar los datos. Esta función n paréntesis me permite contar los datos. Entonces voy a ir viendo para cada grupo cuántos elementos tiene y lo guardo en esta variable count. Y calculo la media del total de sueño y calculo la media del total de REM. Y vamos a aplicar un RM para borrar, eliminar de nuestro cálculo un na.rm para borrar de nuestro cálculo todos los que son nulos, porque si no todos nuestros resultados se hacen nulos. Entonces, si quieren, vamos a hacerlo acá en RStudio y en RStudio vamos a poner pues esas instrucciones. Bueno, a ver, estas instrucciones que yo les platiqué aquí sería la manera tradicional de hacerlo. O sea, primero agrupo, luego sumarizo y luego filtro para aquellos cuyo conteo sea mayor que 20. Pero estos pasos que son 3 pasos, yo los podría unir en una sola función que me permita llevar a cabo todos esos pasos utilizando los pipes. Entonces vamos a hacerlo ya agrupado todo. Entonces voy a poner mi resultado que va a ser min sleep por tipo de alimentación y esto va a tomar la tabla mSleep y se la va a mandar y miren, yo puedo cambiar de renglón y este tubo busca el siguiente proceso. De hecho, si esto lo estuviera ejecutando en línea de comandos, aquí me saldría la indicación de que la instrucción no ha terminado, porque justo puse una tubería. Entonces, mi siguiente instrucción es, me dicen que tengo que agrupar, entonces agrupo por el tipo de alimentación
y después de que agrupo por el tipo de alimentación, eso se lo voy a mandar a la función summarize para que me tome, para que de manera por grupo me calcule. Primero, bueno, voy a hacer un cambio de línea. Primero me cuente y lo guarde en la variable count, cuántos elementos hay en cada grupo. Esa es la primera función de grupo que quiero hacer. La segunda función la voy a guardar en una variable que le voy a llamar sleep y que va a calcular la media del sleep total, de cuánto tiempo en total duerme cada uno de los mamíferos. Y en otra función que se llama rem, voy a guardar, perdón, aquí cuando estamos dentro es más recomendable utilizar el operador de igualdad en lugar de la flechita. Entonces, rem, vamos a utilizar la media de el sleep rem, de la variable sleep rem, y voy a poner que los valores que sean NA los borre. Voy a encender la propiedad de que cuando esté sacando la media, si tiene valores nulos, los borre. Si no los borro, todo mi resultado va a ser nulo. Entonces, aquí esto ya tengo agrupado por el tipo de alimentación, ya estoy calculando las medias y contando, y lo único que me falta es filtrar. Entonces, finalmente voy a pasar esto a mi función filter y le voy a decir que solamente me muestre aquellos grupos que resultaron mayores o iguales a 20. Y ahora sí ejecuto. Este no va aquí, va acá. Sí, no sé si todo el mundo de la gente que utiliza R, sobre todo los que están empezando a programar, esto de los paréntesis a veces es complicado, pero no sé si notaron, conforme yo me voy moviendo por los paréntesis, si yo estoy parada en este paréntesis, se oscurece el paréntesis al cual estoy cerrando. Entonces, de esa manera, hace ratito que lo tenía aquí abajo, pues sí, me di, bueno, ya yo me había advertido que ese paréntesis estaba cerrando el del group by de hasta arriba y era el que estaba generando el error, ¿ok? Entonces, ahí va y ya quedó. Si yo le pido que me muestre el contenido de esta variable, tiene justo solamente al herbívoro y al omnívoro, que son los grupos que tienen más de 20 individuos, con el promedio de cuánto tiempo permanecen dormidos y cuánto tiempo permanecen en estado REM. Y de esa manera tengo, pues puedo tratar de empezar a buscar la relación en estos grupos. En realidad, la prueba fehaciente de que hay relación o no, pues sería aplicar una correlación sobre estos datos, que también las correlaciones tienes que emplearlas en grupos en grupos numerosos. Y de ahí que tengas que filtrar por conteos mayores que 20. ¿Ok? Entonces, bueno, esto pudiera verse un poco complicado, pero si se imaginan esto de los tubos, le estoy tomando la tabla y le estoy pasando al group by, y el resultado del group by se lo estoy pasando al summarize, y el summarize está pasando su resultado al filter, como que puede sonar muy intuitivo, me parece. Entonces, esto entre bastidores, bueno, tengo un objeto X que se lo paso a una función f de y en realidad lo que estoy haciendo es aplicar la función sobre los objetos X y Y. Y pues esto por transitividad, si tienes un objeto X, lo aplicas a f de Y y el resultado se lo pasas a una función g de Z, al final estás como evaluando una función g, donde el primer argumento es el resultado de la función f de xy y el segundo argumento es el z. Entonces, para los que vienen del área de matemáticas puede resultar muy familiar. Para los que no vienen del área de matemáticas, nada más recuerden sus clases en la secundaria cuando les explicaron que era una función. Entonces, aquí yo tengo una función, un algo, un verbo que se está aplicando sobre un argumento. Y lo único que estoy diciendo es que cuando hacemos el uso de pipes,
estamos hablando como de una especie de composición de funciones, donde el argumento de una función se convierte en la salida de otra función. O sea, como que la función anterior entra completa como un argumento. Y pues eso es muy fácil, muy padre porque te facilita la programación. Y justo en esta parte me quisiera detener cuando yo digo que esto facilita la programación. En el libro de R. for Data Science utilizan el ejemplo de esta canción que yo supongo es muy común en la gente de habla inglesa, de Little Bonnie Fofo, When Hopping Through to the Forest. Es una cancioncita de niños. Para mí esta canción era completamente ajena, no sé cuántos del grupo la conozcan, pero yo dije, si voy a platicar esto para latinoamericanos, pues hagamos nuestra versión de latinoamericanos. No sé si todos los que están ahora aquí, esta canción de Little Bonnie Fofo, pues no sé qué tanto la conozcan, pero mi versión para Latinoamérica sería esto de ping-pong. El objetivo de esta sección es que tomemos un conjunto de enunciados y de funciones y olvidemos la función, o sea, para no meternos en si todo el mundo conoce la función y los argumentos de la función. Entonces, tomamos este ejemplo que parece muy infantil para que nos concentremos solamente en el manejo de los objetos y las funciones sobre esos objetos, ¿ok? Entonces, si yo digo ping-pong es un muñeco, pues entonces estoy hablando de un objeto que se llama ping-pong y que si yo tuviera que crear eso en R, pues posiblemente tendría una función que se llama es un muñeco, la función que hace muñecos. Y esa función que hace muñecos recibe los parámetros de cómo quieres el muñeco. Pues este muñeco en particular lo quiero muy guapo y de cartón. Y esto es lo que genera un ping-pong. Un objeto ping-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Y ya que tengo mi objeto de ping-pong, lo único que quiero hacer sobre este ping-pong es aplicar las funciones. Se lava, se desenreda, se da estirones, no llora y así, así. Estos son los verbos que quiero aplicar sobre el objeto. ¿Ok? Y usando este objeto y al menos 4 de las funciones que están aquí, hay al menos 4 maneras de contar la historia de ping-pong en código. O sea, lo que pretendo hacer en los siguientes minutos es ponerles sobre la mesa distintos estilos de programación, las ventajas y las desventajas de ellos. ¿Ok? Entonces, la primera manera de codificar esta canción de ping-pong en un código de R sería salvar en cada paso intermedio el nuevo objeto de aplicar una función. Por ejemplo, yo ya generé, tengan en cuenta que esta parte de que ya generé al objeto ping-pong, al primero, ya existe el primer ping-pong. Entonces, sobre ese ping-pong yo quiero aplicar la función lava. ¿Y qué es lo que va a lavar? Su carita. ¿Y con qué lo va a lavar? Con agua y con jabón. Esto es el complemento de la función lava. Pero al aplicar esta función, este ping-pong que tengo aquí, ya no es el mismo ping-pong que entró, ahora tengo un ping-pong con la carita lavada, ¿sí me explico? Entonces yo debo guardar el resultado de esta función, no es que deba, puedo guardar el resultado de ese ping-pong con cara lavada en un nuevo objeto que se llame ping-pong 1. Y ese ping-pong 1 de cara lavada es el que va a entrar a la siguiente función que es desenreda. Entonces mi ping-pong de agua de cara lavada entra la función desenreda. ¿Qué le voy a desenredar al ping-pong 1? El pelo. ¿Y con qué se lo voy a desenredar? Con un peine de marfil. Entonces aquí, después de esta función, lo que yo obtengo es un ping-pong con el pelo desenredado. Y ese nuevo ping-pong lo guardo en otro objeto que se llama ping-pong 2. Y el ping-pong 2 es el que entra a la función no llora. Entonces, de no llora sale un nuevo ping-pong que además de tener el pelo desenredado y la cara lavada, no llora. Entonces ahora tengo el objeto ping-pong 3. Y ping-pong 3 es el que entra a la función ni hace así. Y el ping-pong 4 es un ping-pong con la cara lavada, desenredado, que no llora y además que no hace así. Esta es una manera de generar el código. O sea, tú tienes un objeto y cada función que le aplicas al objeto vas generando un nuevo objeto que recibe el resultado de haber aplicado esa función. ¿Cuáles son las desventajas
de hacerlo de esta manera, pues que el código está lleno de nombres que realmente no tienen importancia, el ping-pong 1, el ping-pong 2, el ping-pong 3. La otra desventaja hay que prestar mucho atento del sufijo, porque en este tipo de código es fácil que de repente se me vaya y yo aquí vuelvo a poner al ping-pong original o el ping-pong eh, esta función de desenreda, en lugar de guardarla en el ping-pong 2, lo guarda en el ping-pong 3. O sea, cometer errores cuando tienes tantas variables donde lo único que cambia es un sufijo, es lo más fácil del mundo. Entonces, es una de, yo de cada vez que generas una nueva variable, estás gastando memoria dentro de tu computadora. Esto no es tan cierto. R es muy inteligente y cada vez que tú tienes un objeto que le haces una transformación y lo guardas en una nueva variable, R en realidad lo que hace es guardarlo en el mismo espacio de variable, mientras sus diferencias, mientras tengan una gran proporción que comparten, las almacena en el mismo espacio de memoria. Y no tengo tiempo para detenerme en eso, pero quien quiera detenerse después cuando revean la presentación, chéquense este ejemplo del Diamond, donde queda de manera muy explícita cómo R no tiene problema en generar aparentes copias del mismo objeto, porque en realidad no genera copias, las va dejando en el mismo espacio de memoria. Ahora, otra manera de generar este código de ping-pong es utilizar el mismo ping-pong. Yo les acabo de decir, es que el ping-pong 1, luego ping-pong 2 y se va uno a confundir. Dices, bueno, ok, pues utilizo el mismo ping-pong, ¿no? Entonces, ping-pong entra a la función de lava y se guarda en el mismo, se sobreescribe al mismo ping-pong. Ahora le pongo la cara lavada. Esto se parece más a lo que debería de ocurrir en la realidad. Y entonces el mismo ping-pong entra a la función desenreda y el ping-pong que sale de aquí se vuelve a sobreescribir sobre el mismo objeto ping-pong y lo mandas a no llora y lo mandas a ni hace y siempre lo guardas en el mismo ping-pong. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ya no tenemos que preocuparnos por todos estos nombres con subíndices que nos pueden generar ruido. ¿Cuál es la desventaja? Que la depuración es dolorosa. Porque si, bueno, yo aquí tengo 4 funciones y aunque sean 4, si en esta la función de repente me doy cuenta que no está trabajando bien, que tengo que arreglarla y quiero volver a correr, tengo que volver a correr desde el inicio. Y digo, si esto corre tan rápido como lavar y desenredar, pues no importa, pero qué tal que cada paso es un paso que lleva mucho procesamiento y mucho tiempo y el hecho de que yo estuve guardando la misma variable, pierdo al ping-pong original y entonces tengo que volver a recorrer todo desde el principio cada vez que hago una depuración. Y bueno, este objeto se está transformando en un lado oscuro de R 8 veces, entonces hay que tener en mente eso. Otra manera de dar solución es utilizar la composición de funciones, que en realidad esto pasa por dentro, pero lo podríamos hacer evidente desde el nivel de código. Tú podrías poner, por ejemplo, mi función lava a ping-pong, que le lavo la carita con agua y con jabón. Si se fijan, aquí está mi función inicial en la parte más interna de los llamados. Y esa función, a su vez, si se fijan, en este contexto, está dentro del, se convierte en el primer parámetro de la función desenreda. Desenreda está recibiendo como parámetro el llamado de la función ping-pong. Entonces, esa función lava a ping-pong, lávale la cara a ping-pong, se ejecuta, regresa un ping-pong de cara lavada y ese ping-pong lo recibe como parámetro de entrada la función desenreda. Ese ping-pong, si se fijan, aquí hay una coma, y que, ¿cómo le voy a desenredar ese objeto? Pues, ¿qué le voy a desenredar el pelo? ¿Con qué? Con el peine de marfil. Y ese resultado de la función desenreda lo va a recibir como parámetro de entrada la función no llora, que a su vez cuando regrese le va a dejar como parámetro de entrada a ese ping-pong ya desenredado y lavado y que no llora a la función ni hace así, ¿ok? Esto es lo que se llama composición de funciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, la ventaja es que es un código muy compacto.
y sin repeticiones de variables. Yo aquí lo puse pues con tabuladores para hacerlo más claro para nosotros los humanos. Pero en realidad yo podría haber puesto esto en una sola línea corrida y entonces sería un código súper compacto. Pero justo eso es una de sus desventajas, que tienes que leer desde la parte más interna hacia lo externo y que muchas veces los parámetros te van a quedar del otro lado, como en este caso, o sea, este desenreda, tiene sus parámetros del otro lado de la ejecución de esta función. Y eso lo puede volver un poco, en el libro le llaman emparedado Dagwood. No sé si ustedes conocen este concepto, pero, o si han visto esta imagen, pero en el idioma inglés hablar de un Dagwood sandwich es hablar de la portada de pensar en este tipo de sándwich. O sea, es una cosa que tiene tantos ingredientes metidos adentro ahí, todos apretujados, que realmente no sabes qué te estás comiendo y es muy difícil de digerir. Entonces, es una expresión este, que se refiere a eso. Este código de la composición de funciones es muy compacto, muy eficiente, pero muy difícil de digerir, porque es difícil identificar todas las partes que lleva allá adentro. Y finalmente, la última manera de hacer este mismo código es utilizando pipes. Entonces, utilizando pipes, tú tendrías a un ping-pong que se lo mandas mediante una tubería a la función lava. Como lava ya está recibiendo el objeto, ya solamente pone el complemento, que es que lava, pues la carita, con que lo lava con agua y con jabón. Y el resultado de eso se lo manda a desenreda y el resultado de eso se lo manda a no llora y el resultado de eso se lo manda a ni hace así. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Pues en lo personal a mí me parece esta es la manera más clara, porque nos enfocamos solamente en las acciones. Quiero lavar, desenredar, que no llore, que no haga así, y dejo muy claro quién es el objeto que va a trabajar sobre todas estas funciones. Entonces me concentro en las acciones y no me preocupo tanto por esos objetos intermedios que se van generando. La desventaja es que si no estás familiarizado con los pipes, pues esto te puede resultar igual de ingrato o de complicado de digerir que el método anterior. Pero cuando le agarras la onda a los pipes, por eso de ahí mi necesidad de que quedara muy claro lo de los pipes. Si tú le entiendes a lo de los pipes, esta parte es muy clara y por dentro R lo que está haciendo en realidad es una función que lleva a cabo la aplicación de cada una de esas, tomando una especie de DIS, para los que han trabajado con programación orientada a objetos, el DIS, el objeto mismo con el que trabajas a lo largo de todo, se convierte en ese punto que entra a la función, que le vas aplicando las funciones y guardando en él mismo y llevándotelo al siguiente proceso. Y al final, la ejecución de la función pues recibe un objeto y aplica todo lo que tú hayas definido por dentro. ¿Cuándo no debes usar pipes? Ya nos habían hecho la pregunta de esto. Si tú tienes pipes muy largos, en lugar de hacer, acuérdense que los pipes, uno de los objetivos es generar código más claro, que donde se pueda visualizar qué está saliendo de un lado y entrando en el siguiente. Entonces, si tú tienes más de 10 pasos, pues los pipes no van a cumplir la función de clarificar, al contrario, pueden volver un enrollo el proceso de verificar dónde quedó un error. Otra cosa donde no puedes utilizar pipes, los pipes es una tubería lineal. Entonces, si tú tienes más de una entrada y quieres más de una salida, los pipes, este tipo de pipes, no es lo que te va a servir. También hay que pensar en que hay ciertos procesos, por ejemplo, cuando tú generas una gráfica, en realidad ya no salen datos hacia el siguiente proceso, porque los datos se mandan a la gráfica. Entonces, cuando tú utilices pipeline con funciones de tipo gráfica o que te mandan hacia otra salida,
ten cuidado porque ahí se puede cortar tu pipe, ya no puede haber una siguiente salida. Y finalmente, hay algunas opciones para darle solución a esto, pero yo creo que ya me excedí en el tiempo, que no me va a dar tiempo, pero están aquí en el material, ¿no? Y finalmente las funciones que usan variables de ambiente. Este concepto de variables de ambiente es más para la gente que ya ha hecho programación con funciones y que sabe que el ambiente, el ámbito del valor de una variable puede corresponder solo a cierta parte del programa. Entonces, cuando tú estás utilizando pipes, no puedes utilizar variables de ambiente como async o try catch o get o load. Ese tipo de funciones no van a trabajar bien con los pipes. Entonces, solo como comentario, cuando quieras hacer salidas para texto y gráficas, puedes utilizar otros operadores que vienen en el MathGridR, como el tPyte, que es literal una cosita como esta, un tubo que tiene una entrada y te arroja la salida a dos lugares diferentes. Y con eso solucionas cuando quieres hacer una gráfica y además necesitas continuar con tus datos en otro proceso. Y pues sí, hay otros operadores, pero ya me excedí, entonces lo dejo hasta aquí. De todos modos, cualquier pregunta o duda que tengan del resto del material, por correo estoy a su disposición. Bueno, en primer lugar quería agradecerle por la invitación a todas. La verdad es que es un placer para mí estar acá. Bueno, ya estuvimos trabajando con Vero el paquete de Tidy, entonces, bueno, ya la mayoría de ustedes quizás ya lo tenga cargado. Yo lo voy a cargar aquí nuevamente. La idea de ahora es trabajar con el paquete StringR y vamos a tocar un poquito del paquete dplyr y asimismo, pues más adelante vamos a hacer una visualización. Esto con el objetivo de manipular una base de datos y ver la utilidad de esto. Realmente no sirve de nada simplemente limpiar una base de datos y ya, o sea, la idea siempre es como que qué objetivo vamos a hacer las cosas para así de este modo, si vamos a hacer una visualización con la base de datos para obtener esa visualización, ir como pensando un poquito más. Para empezar, vamos a hacer unos ejemplos básicos y luego vamos haciendo otros más adelante. Lo primero que tenemos que tener claro es que para crear cadenas podemos utilizar las comillas dobles, que son estas que pueden ver aquí en mi pantalla, o las comillas simples, que son estas las que están acá. Entonces, no hay ninguna diferencia entre las dos para el RStudio. Sin embargo, pues ahorita voy a hablar de un problema que de pronto puede ocurrir cuando tenemos múltiples comillas. Para empezar, vamos a crear un objeto inicial cadena 1 y vamos a abrir dos comillas y simplemente podemos escribir una palabra. Si corremos este objeto, podemos ver que se nos creó nuestra cadena de carácter, que en este caso sería palabra fresa, y sucedería exactamente lo mismo. Creo otro objeto, vamos a colocarle 2 y con comillas simples. Entonces vemos que hay diferentes formas de empezar a crear cadenas de caracteres. Ahora, ¿qué pasa si quiero escribir dentro de mi enunciado algún tipo de comillas? Por ejemplo, cadena 3. El ejemplo que tengo por acá, cuando llegué ella estaba con las maletas. Me voy, comillas dobles, me dijo. Entonces acá podemos ver cómo podemos utilizar los dos tipos de comillas y no hay ningún problema con el programa. Entonces, de pronto son cosas importantes a tener en cuenta para el momento de desarrollar cadenas de caracteres. Ahora, vamos a hacer un poquito algunas funciones del paquete string.
vamos a hacerlo de lo más básico y luego vamos a estar trabajando con la base de datos de Netflix que ya se les compartió anteriormente. Entonces, para empezar, vamos a crear un vector llamado frutas. Es importante mencionar que los vectores pueden tener en su interior múltiples cadenas de caracteres. En este caso, con ayuda de la función concatenar, vamos a crear el vector y vamos a escribir el nombre de alguna fruta, por ejemplo, manzana, fresa, banano y, por ejemplo, pera. Tenemos 4. Y si yo corro el vector, el objeto, podemos ver que aquí efectiva la información que acabamos de crear. Entonces, cada una de estas palabras es una cadena de caracteres. Entonces, aquí pues ya hicimos un vector con múltiples cadenas de caracteres. Ahora vamos a manipularlo un poco con ayuda de algunas funciones. Ahora, si queremos ver en el paquete stringer, que de pronto esto es una de las ventajas que tiene, es que la mayoría de funciones empiezan por str, aquí es como una ayuda para saber qué paquetes estamos usando. Más adelante, al momento de pronto que alguien nos presenta su código, no sabemos muy bien o apenas estamos empezando, pues este es como un truco fundamental. En este caso vamos a usar la función str-length que nos debe saber el número de caracteres con el que la cadena. Entonces, como argumento vamos a escribir el elemento del objeto frutas. Y aquí podemos observar que manzana tiene 7 caracteres, fresa tiene 5, banano 6, pera tiene 4. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que el espacio, las comas, los puntos y coma, los 2 puntos también son considerados, los números también. Entonces, quizás si yo tengo acá manzana con un 1 y yo vuelvo a correr esto, ya no van a haber 7 caracteres, sino 8. Entonces, todo está en la limpieza de los datos que ahora también tenemos. En este caso, todas las palabras están escritas totalmente en minúscula, pero podemos utilizar la función str-upper para que cada uno de los elementos de mi vector estén en mayúscula. En este caso, manzana, fresa, banano, pera. Algo que sí tengo que aclarar es que al momento de yo correr el vector, pues se van a observar todas en minúscula y es porque no estoy aplicando o guardando los cambios en el vector. Simplemente lo estoy haciendo aquí por ilustración para que ustedes vean cómo funcionan las funciones. Pero más adelante en la base de datos, pues sí estaremos registrando los cambios para que ustedes vayan viendo cómo se modifica la misma base de datos como tal. Si queremos colocar todas las palabras en minúscula, tenemos la función str-tower y como argumento también el elemento que hemos creado y en este caso todas quedan en minúscula. O si la queremos escribir como en forma de título, es decir, que la primera letra sea en mayúscula y la demás en minúscula, pues tenemos esta función de acá. Y entonces vemos que esto puede ser muy útil cuando de datos tenemos información y correspondiente, por ejemplo, la palabra manzana totalmente en mayúscula o la palabra manzana en minúscula. Entonces, no nos la va a contar como que hay 2 manzanas, sino que va a ser como que una y una por la forma en la que escrito. Entonces, esto no es lo ideal para realizar nuestros análisis. También podemos extraer información correspondiente a cadenas de vectores. Para eso tenemos la función str-sub. ¿Y qué va a hacer esto? De este vector hay que escribir, o sea, el objeto o base de datos de donde va a sacar la información, en este caso frutas. Quiero que me extraigas la información para cada una de las cadenas, quiero que me extraiga correspondiente a lo que yo quiera. Por ejemplo, en el caso, si yo quiero extraer la información de cada cadena desde la posición 3. Es decir, que para la cadena manzana, el resultado que yo tenga sea man. Para la cadena fresa, que sea fre. Para banano, ban y así.
Aquí en R, pues como es un lenguaje que se autocompleta o un lenguaje que nos ofrece una ayuda, con la tecla Tab, pues podemos ver de pronto cuáles son los argumentos que necesitamos. Y para este caso, estar hace referencia a en qué posición quieres que yo te arroje la información. Es decir, quiero que la información sea arrojada desde la primera posición, entonces yo coloco A, que vendría siendo la M. Y con la tecla Tab, hasta qué carácter o hasta qué posición extraigo esa información correspondiente a la que tú necesitas. En este caso, digamos que yo quiero que sea hasta la 3. Y efectivamente eso coincide con lo que estaba mencionando ahorita, que nos trajo la información a manzana, en este caso man, fresa, fre, y así sucesivamente. Y tenemos otra función que es str. Estas las estoy mencionando así, pero ahora en la base de datos de pronto vamos a jugar un poquito más. Para reemplazar la información del vector que hemos creado. Por ejemplo, yo no quiero que pera, sino mango, por ejemplo. En primer lugar, va el string o la cadena, o en este caso, luego va nombre de lo que yo deseo reemplazar. En este caso, yo ya no quiero la palabra pera. Y luego va para aquello que yo deseo reemplazar la palabra pera. En este caso, vamos a colocar mango. Y bueno, al de correrlo, aquí vemos que sale manzana, fresa, banano. Si ya deseo registrar los cambios, pues aquí voy a crear el objeto frutas nuevamente y asignarle todo esto y pues allí podría ya conservar mi vector con el cambio generado. Pero bueno, esto lo vamos a estar haciendo un poco más adelante. Y también tenemos otra función que es r-sort, que nos sirve para organizar alfabéticamente las cadenas. Entonces, como argumento primero tenemos el nombre del objeto y vamos a utilizar este algo que es locale y voy a colocar quiero que este vector me lo ordene de forma lógica teniendo en cuenta el idioma español. Entonces vemos que efectivamente lo ordenó como banano, primero la B, la F, la M y la P. Entonces, pues básicamente teniendo en cuenta ese orden, pues esto es muy útil al momento de la manipulación de nuestras bases de datos. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo de Excel. Para eso, pues ya yo tengo una carpeta previamente guardada el archivo y simplemente pues ya le indico al programa dónde está poder con eso y es esta que se llama Netflix bajo titles y bueno, vamos a leerla, voy a crear el objeto datos y voy a usar la función .csv. Y bueno, acá podemos observar que son 787 observaciones y 12 variables. Entonces vamos a mirarla un poco por acá. Y bueno, pues ver que aquí están todas nuestras variables y en algunas partes pues vemos que están estos renglones vacíos, pero ni siquiera los marca como NAs o que no es disponible. Entonces yo lo que voy a hacer es que esta misma línea, simplemente para que ustedes lo vean, la voy a copiar acá. Voy a añadir esta función que es na.strings. Y ya aquí podemos ver que cada uno de esos espacios que estaban vacíos pues cuentan con un NA. Entonces ya aquí va un poco con el análisis que deseamos hacer. Podemos hacer varias cosas, de pronto convertir esos NAs con algunos procedimientos que se pueden hacer o simplemente en este caso por practicidad vamos a eliminarlos. Entonces para hacerlo lo que vamos a hacer es a mi base de datos le vamos a asignar a sí misma y vamos a utilizar la función complete cases
para eliminar esos datos faltantes. Que nos quedan 4.808 observaciones de 7.000 y pico que teníamos. Entonces, pues, en esto porque es un ejemplo, pero muchas veces hay que ver si realmente vale la pena arriesgar tantas observaciones o algo así. Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Ahora, vamos a crear una nueva columna que nos guarde, por ejemplo, para este vaso, la información correspondiente a cuántos caracteres hay, no sé, por visualización, por un ejemplo, para la variable country. Entonces, para hacerlo, utilizamos nuestro objeto y vamos a asignarle un nombre a la columna que en este caso, no sé, vamos a colocar caracteres. Y le vamos a asignar la siguiente función, que es las funciones que ya estuvimos trabajando, que fue strlen, que automáticamente nos va a decir cuántos caracteres tiene nuestra variable. Vamos a colocar como argumento la palabra, el objeto datos o los datos, y vamos a buscar aquí la variable country. Y bueno, automáticamente tenemos 3 observaciones, que eran 12 inicialmente, ver el número de caracteres que tiene cada una de nuestras observaciones. Entonces, también podemos, por ejemplo, en este caso, tenemos toda está en forma de título, o sea, la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Por ejemplo, colocarlas todas en mayúscula, pues ya es como la hemos venido trabajando. Llamamos nuestra base de datos y la variable que deseamos modificar, y vamos a usar str para generar el cambio. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de que, creo que aquí no está, y en caso de que todo esto fuese sido muy minúscula, de unificar, era como una extensión. Entonces, bueno, datos. Y por acá vemos que automáticamente pues el cambio generó. Ahora podemos combinar dos. En este caso vamos a jugar un poquito con la función str upper, y no upper no, porque están en mayúsculas. Vamos a utilizar, digamos que yo quiero remover la primera, o sea, crear una nueva variable o una nueva columna más en la primera letra de cada una de mis observaciones de tipo, y que esta letra sea, en este caso mismo, o sea, para poder ver que hay un cambio realmente. Entonces, bueno, vamos a crear otra variable, otra columna, datos inicial, y para eso vamos a extraer. Necesitamos extraer la primera letra. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la función sub, y quiero que la primera letra de mi variable type. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces aquí es donde estaba ahorita, desde donde empiezo hasta donde termino. Como yo simplemente quiero la primera letra, en este caso la E está ocupando la primera posición, y como que quiero que me arroje la primera posición o la primera letra, va desde 1 hasta el 1. Y trabajando un poco esto de los paréntesis, desde el interior hasta el exterior, ahora utilizar la función str toOpper para que me extraiga y esa letra me la convierta en una letra minúscula. Vamos a colocarla en minúscula. Y esa letra me la convierta en minúscula. Entonces aquí podemos ver una variable que hemos creado y que nos, decirlo así, o nos está conservando la primera de mi variable type, y me la está
en minúscula, teniendo en cuenta que acá está en mayúscula, en la que podemos nosotros jugar con todas estas funciones y generar como un tipo de complemento. Ahora, por ejemplo, por acá tenemos otra variable que es release. Está por aquí, es esta, pero sino que acá se me desacomodó un poco. Creo que es el año en el que ya, por decir si la película salió. Entonces yo quiero ordenar datos con respecto a esa variable desde la más antigua a la más reciente, por decirlo así. Entonces podríamos utilizar esta función que está por acá. Entonces para eso llamamos nuestra base de datos y vamos a usar search. Y location, disculpen, locate va a ser español. O sea, aquí depende de que, en qué idioma están la información según el orden, porque todo va variando dependiendo del idioma. Y por acá podemos ver que me ordenó toda esta información teniendo en cuenta pues los años. Entonces es como otra forma de hacer muchas cosas que de pronto ya sabemos con otros paquetes y eso, pero de verdad son muy útiles. Ahora vamos a volver a nuestro de rutas, que lo voy a volver a correr por acá para recordar el orden en el que va. Manzana, fresa, banano y pera. Y vamos a utilizar la función str_detect, que va a permitir o que sirve para detectar un vector de caracteres, coincide con una búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo quiero que de mi vector frutas, si realmente hay alguno que cumpla con que tenga una A. Entonces, todos dieron true, cada una de las cadenas de caracteres con las que yo cuento, pues tienen la letra. Ahora, si yo quiero que sea la letra R, aquí vemos que el primero es false porque manzana no tiene el mismo tiempo, banano tampoco. Entonces, esto nos va a servir ahora en un ejemplo también que vamos a hacer con la de datos. Estos pequeños truquitos, o sea, son como muy importantes, son necesarios. Digamos que a veces lo mismo que tenemos con un ejemplo tan simple, cuando lo aplicamos en un base de datos se vuelve como que una solución tan enorme. Entonces, vamos para eso ahora. Tenemos diferentes países, o sea, esta base de datos cuenta con múltiples países. Incluso pues podemos encontrar hasta 2 países por cada observación o incluso más. Entonces, ahora mismo vamos a hacer como un filtro de aquellas películas que fueron grabadas en México. Entonces, para hacerlo voy a crear un método que se llame mini datos, que ahí me guarde toda la información correspondiente a esta nueva base de datos. Vamos a hacer básicamente porque simplemente va a tener observaciones de México, y para ello vamos a utilizar el Py que ya Verónica nos estuvo explicando de manera excelente, y filter para generar el filtrado. Y ahora, con ayuda de esta función que acabo de mencionar, vamos a buscar aquellas observaciones que coincidan con la búsqueda que yo voy a designarle, en este caso de México. Digamos que esta es una de las formas también que podemos hacerla. Entonces, como argumento, colocamos la variable que nos interesa, en este caso de mi base de datos general, se llama datos. Tómame la variable country y deseo que me traigas todas esas opciones que tengan la palabra México. Mini datos. Y miren, hay unas observaciones. Pero, como ya yo había mencionado anteriormente, que eran observaciones que contaban con múltiples países. En este caso, me encontró efectivamente la coincidencia con México, que era la coincidencia que yo buscaba, pero no me excluyó, o sea, no se quedó únicamente con México, sino que también me muestra la información correspondiente a otros países. Entonces yo quiero simplemente que mi base de datos contenga información únicamente de esas películas que fueron desarrolladas en México y hubo colaboración entre países, por decirlo así.
Entonces para eso existe como que un truquito que el libro R para ciencia de datos como que explica que es muy recomendable de pronto leerlo y revisarlo. Es que voy a buscar las coincidencias que empiecen a letra M mayúscula. Entonces esto yo lo hago como especie de fijado, no sé, como que esto es lo que buscar. Y también aquellas palabras que terminen con la letra O. Entonces, garantizar de que únicamente va a buscar las observaciones que coincidan exactamente con esto. Entonces, si me voy por acá, ya podemos ver que solamente contamos con las observaciones que digan México. Y aquellas que tenían múltiples pues fueron excluidas. Ahora vamos a hacer como la visualización que les había mencionado. Vamos a utilizar más datos, más observaciones. Voy a bajar esto por acá, de pronto no lo ven. País. Y vamos a escribir México, por ejemplo, también que salga Italia, que salga Egipto. Turquía. Y para todas voy a hacer exactamente lo mismo. Como esa especie de fijado, no sé, lo estoy asociando como un Excel. Bueno, corro la línea de código. Bueno, pasando. Pero aquí me falta colocar un concatenar porque son múltiples valores o múltiples que estoy buscando. Entonces, me faltó. Ya. Gracias. Y bueno, por acá podemos ver que mis observaciones son más son 64 y cuento con muchos más países. Entonces, ahora también yo deseo de pronto hacer un gráfico simplemente de las películas, a un lado los TV shows. Entonces, para eso también, pues ya con este por aquí, pues yo simplemente podría añadir vamos a ver dónde cierra. Y quiero que también me filtres teniendo en cuenta, se llama tipo, igual a, está en mayúscula. Es muy importante porque si escriben esto en minúscula, pues no le va a filtrar nada porque todas las observaciones tienen escrito en mayúscula. Listo, cerrado. Bien. Y aquí solamente las películas. Entonces tenemos las películas de aproximadamente, no me acuerdo, creo que son 3 o 4 países. Y bueno, vamos a ver si no se me ha pasado por aquí que deba decir. No. Bueno, ya había mencionado un poco acerca de que Tidyverse es el universo básicamente y que en él pues podemos encontrar diferentes partes que son de mucha utilidad y en él pues ya no es necesario hacer library ggplot porque ya yo hice library Tidyverse y como ggplot está dentro del Tidyverse automáticamente pues me va a salir. Vamos a hacer como un gráfico correspondiente a esta opción, pero antes, sí, pero antes vamos a revisar unas cositas, que es primero la estructura de nuestros datos. Vamos a graficar la duración, no, cantidad de películas que tiene cada uno de los países. Entonces, vamos a ver primero en qué tipo de variable es nuestra variable country y vemos que es un carácter
nos necesita un factor para poder así tener como una clasificación. Entonces, para convertirlo, básicamente lo que vamos a hacer es tomo mi variable, en este caso la que se encuentra en mi base de datos países, y coloco como esto pues la misma variable. Y aquí podemos ver que ya tengo los factores. Entonces, si yo quiero ver cuántos niveles tiene esa variable, simplemente pues uso la función level y como argumento la variable y vemos que sale Egipto, Italia, México y Turquía. Entonces, sería como que tengo 4 países y quiero ver cuántas películas hay para cada uno de esos países. Y ahora, para hacerlo, pues, vamos a ver si no se me olvida, ok, vamos a generar el conteo. Entonces, en mi base de datos, por favor, cuéntame con la función count, teniendo en cuenta el país, country. Y me salen cuántas películas hay por cada uno de los países, Egipto 24, Italia 4, México 17 y Turquía 16. Entonces ahora sí vamos a ver el diagrama con ggplot. Lo primero que vamos a colocar es la base de datos, que es mini país, y ahora las estéticas. Y vamos a colocar quién va en nuestro eje, va a ser en este caso country. Y quiero que en este caso vamos a hacer un diagrama de barras. Y yo quiero que el color del diagrama de cada una de las barras esté por el país. Entonces coloco fill porque yo quiero que se me rellene la barra de un color sólido. El country. Y por acá, y un bar, y vamos corriendo así para ver. Y acá podemos ver nuestro gráfico en donde podemos encontrar la información correspondiente al número de películas que hay por los países. Ahora, si queremos como que mejorar un poco la apariencia de nuestro gráfico, pues ya aquí como un poco de ir un poquito más y de implementarle cositas, queremos colocarle título, en este caso que sea número de películas, que el eje X se llame países, que el eje Y se llame películas, aquí número de películas por países, y que el eje Y se llame número de películas. Y bueno, acá vemos ya como que los nombres y también podemos cambiar el tipo de tema que tenemos. Entonces, siempre pienso que es como importante pensar qué queremos obtener para así poder generar la limpieza de nuestros datos. Entonces, ya que como que en nuestras manos mirar un poquito más a temas que están por acá para ver cuál es el que va al análisis que nosotros deseamos hacer y obviamente a qué va dirigido. También al momento me parece como que muy importante esto de las visualizaciones, entonces de pronto al momento de mostrar la información que sea interactiva, pues es común. Entonces acá con Plotly podemos también lo mismo, yo tengo este objeto, vamos a ponerle una letra por acá. Voy a guardarle esto en la letra A y simplemente con una función que es ggplotly, bueno, aquí está. Este gráfico que era blog ya va a ser interactivo, entonces es como un truquito que sirve de pronto al montar algo que, bueno, por acá pueden ver que estoy moviendo el cursor. Entonces siempre como ir pensando un poquito más allá con respecto a eso. Y bueno, vamos con otra función paquete string-r, que es esta. Va a permitir combinar la información, por decirlo así.
o combinar cada, vamos a crear un objeto que se llame descripción. Y vamos a tomar de nuestra base de datos, la inicial, la acción que habla, o sea, esta información habla acerca de cada una de las series, la vamos a guardar y vamos a hacer un común, que diga this, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo más bien con la datos, mini datos países, que es la que ya tiene el filtrado de las películas, porque la inicial pues están las películas y la serie. This movie is about. Corremos esto. Y ahora vamos a crear cualquier objeto, por ejemplo, esto, hola. Y con esta función STR vamos a hacer la combinación. Entonces, quiero que esté mi variable o mi objeto de descripción, la intro, y que esto esté separado por una coma, espacio. Y cuando vemos, esperemos a que cargue. ¿Qué pasó? Está cargando. Antes de que me vuelva loco el computador, voy a esperar un momento. Es al revés. Primero va la introducción y después la descripción, claro. Las cosas al revés. Esta película es acerca del espacio que ya habíamos designado y de profesión que ya tenía nuestra misma base de datos con respecto. Ahora también, por ejemplo, si yo quiero en mi base de datos mini datos país, crear una nueva columna que me combine la información correspondiente y al año, pues lo podemos hacer, solamente que como vamos a trabajar sobre la base que vamos a llamar y vamos a crear un, no sé, columna. Y por acá utilizamos la función stc y va a traer aquí las variables. Entonces que sea es y que sea el año. Voy a rodar esto un poquito hacia acá. Y que el separador sea como un espacio, pues puede ser como una barra inclinada, lo que ustedes deseen. Ya el error, estoy llamando la base de datos incorrecta. Entonces, acá iría mini datos país. Y bueno, acá finalmente podemos ver esta nueva columna que estamos con el país y en el que de pronto la película estuvo. Entonces, ya queda como que a la imaginación de cada uno cómo jugar con el de datos y cualquier cosa de pronto mínima que se les ocurra hacer con la base, pues eso nos lleva como que a comprender muchas cosas y ver cómo podemos hacer, digamos, una cosa de múltiples formas. Entonces, eso es lo chévere y lo bonito de R. Y bueno, esto era lo que tenía preparado hasta ahora.